Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos los que están acá en este ámbito. Bueno, le quiero agradecer al ingeniero Florio, hacerlo extensivo al COPIME, porque siempre propone estos espacios de difusión con temas que, como en este caso, todavía no están muy bien difundidos ni tampoco desentrañados. Así que bueno, voy a preparar el PowerPoint, lo voy a poner para compartir. Yo les cuento, preparé un PowerPoint que es para que ustedes tengan los lineamientos generales. Vamos a ver de qué se trata la ley, cómo nos podemos defender, y les voy a pedir que a medida que les vayan surgiendo las dudas, vayan transcribiendo las preguntas en el chat, porque lo que más me interesa es poder evacuar esas dudas y tener un espacio de pensamiento con todos ustedes. Así que bueno, voy a proceder a compartir el PowerPoint en la pantalla. Bueno, lo están viendo, ¿verdad? Ingeniero Florio, ¿me puede confirmar si lo está viendo bien? Está todo perfecto, Claudia. Muy bien, bueno. Esta es la presentación, es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Y por qué estamos haciendo esta charla? Porque en realidad es una ley que se sancionó en el año 2018 y proporcionó un escenario totalmente nuevo y desconocido hasta para nosotros los abogados, ¿verdad? La ley, a ver, esperen que estoy con alguna dificultad para pasar las diapositivas. Es la ley 27.401, que fue sancionada en diciembre de 2018 por el Congreso Nacional. Cuando vamos a las fuentes, lo que tratamos de encontrar los abogados es las razones, cómo es la historia de la ley, por qué llegamos a sancionar una ley que nosotros creemos que va a servir para mejorar nuestro sistema jurídico y nuestro ámbito de convivencias, que en definitiva es eso la construcción del derecho, son las reglas para una mejor convivencia. Y entonces nos encontramos con la Convención sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros y empresas y transacciones comerciales internacionales de París del año 2000. Este fue un acuerdo internacional que la Argentina incorporó a la Constitución cuando sancionó la ley de incorporación, por lo cual ustedes saben que todos los acuerdos internacionales son Constitución de la Nación por el imperio del artículo 31. Entonces, acá me dice, ¿no? La exposición de motivos, que es la fuente, la ley 25.319, que miren, curiosamente fue sancionada en el año 2000, un periodo que fue muy convulsivo, posteriormente tuvimos los sucesos que ya conocimos, y se sanciona la ley 25.319 que incorpora el Acuerdo de París, digamos, en el marco del Consejo de Organización de la Cooperación y el Progreso Económico, que es la OCDE, ley que reclamaba, entre otras medidas eficaces, para la disuasión, la lucha contra la corrupción de las empresas internacionales en los otros países. Para traducirlo en palabras sencillas, lo que pretendía era crear un espacio de control. Algo así tuvo el antecedente lo que fue Transparencia Internacional. Si ustedes, y estoy segura que sí, han transitado los espacios de la Administración Pública Nacional Argentina, han visto que hasta el rango de gerente o el rango de director, todas las oficinas lo que tienen es que llegan las divisiones hasta un tope que deja un espacio entre la división y el techo. Esa fue una de las normas de Transparencia Internacional para evitar los pedidos de cohecho o, digamos, el tráfico de influencias. El problema que tenía era que se revisaba únicamente a los empleados de rango menor y los directores, subsecretarios o gerentes de las distintas áreas de la administración pública seguían con sus despachos cerrados. Bueno, vamos a la próxima diapositiva.
que yo hice referencia que estábamos incorporando un tratado de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación Económica Europea. Y acá, en esta diapositiva, ustedes van a ver el origen de la OCDE, que se estableció en 1948 como una especie de organización de control, ¿sí? Para la ejecución del Plan Marshall. El Plan Marshall, bueno, fue el plan de Estados Unidos para levantar a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual acá ya tenemos un antecedente que es, nosotros estamos haciendo una ley o trayendo al mundo jurídico, a la Argentina, una ley que tiene un antecedente que no tiene nada que ver con nuestra genética jurídica. No somos siquiera miembros de la OCDE. En el año 2016 Argentina intentó ingresar a la OCDE, pero no cumplió con los estándares suficientes. La República Argentina, Sudáfrica y Ucrania son las naciones que intentan ingresar, cooperan, incorporando este tipo de legislación y nunca llegan, digamos, a la mesa de las decisiones, ni siquiera de la participación. Bueno, yendo propiamente a la ley, ya que tenemos el origen, cómo fue el desarrollo, el objeto y alcance, perdón. La ley establece el régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas, y acento en esto, privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal por los siguientes delitos. Bueno, acá el objeto nos está diciendo que en principio esto se aplica a las personas jurídicas privadas, con lo cual estarían afuera, lo que vamos a ver más adelante, las personas que tienen un rango público. Los delitos que trata de prever esta ley y prevenir, porque es una ley de neto corte preventivo, es el cohecho y el tráfico de influencias nacional y transnacional. En términos para los que no sean abogados, el cohecho es lo que comúnmente se conoce como coimas. Las negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas previstas por el 265, por ejemplo, que yo como funcionario esté de los dos lados del mostrador, sea un funcionario y esté a mi vez favoreciendo una empresa privada en la cual, por ejemplo, tenga participación en la formación del capital o sea accionista. Concusión, prevista en el 268 del Código Penal, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados previstos por los artículos 268, 1 y 2 del Código Penal, es decir, que enriquezca mi patrimonio sirviéndome de una empresa privada, y balances e informes falsos agravados previstos por el artículo 300 bis del Código Penal, con lo cual, pobres acá, incluiríamos a los contadores públicos en una figura mucho más agravada. ¿Dónde nace la responsabilidad de la persona jurídica? Dice, las personas jurídicas son responsables por los delitos previstos en el artículo precedente que hubieran sido realizados, y cuidado acá, directa o indirectamente con su intervención o en su nombre, interés o beneficio. Estamos entrando acá en una lógica, y ya lo vamos a ver un pasito más adelante, de creación de tipos penales abiertos, totalmente discrecionales, que no existen en el derecho argentino. Entonces, ¿cómo evalúo yo, juez, que hubo una participación delictiva directa o indirectamente? Con lo cual esta ley, lejos de poner claridad, nos pone en un escenario muy pantanoso, no solo los que tengan una persona jurídica, sea una sociedad anónima o algún tipo de formación societaria, sea una gran empresa o una pyme, sino a todos los que tengan que participar en ella, ya sea en carácter de empleado o, por ejemplo, a los profesionales a la hora de contratar. También son responsables si quien lo hizo hubiera actuado en beneficio de interés de la persona jurídica fuere un tercero que careciere de atribuciones para obrar en representación, siempre que la persona jurídica hubiera ratificado la gestión, aunque fuera de manera tácita. Y acá volvemos a crear tipos fantasmagóricos, porque lo que me está diciendo este artículo es que yo como juez en un proceso no logré probar la participación, no logré probar el delito, y entonces estamos imponiendo delitos por imperio de las presunciones. ¿En qué supuesto se daría esta situación? Lo que intenta la ley,
a mi criterio, es incorporar la figura del lobista, que es ese que va y viene, que no tiene un poder porque la empresa no se lo da, que su trabajo es justamente ese, y entonces, por acción del lobista, y lo vamos a ver más adelante, puede que el lobista no sea condenado, pero sí la persona jurídica. Entonces nos estamos ingresando en un razonamiento penal de carácter bastante peligroso y contrario a nuestro derecho. ¿Cómo exime la responsabilidad de la persona jurídica? Bueno, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad solo si la persona humana que cometió el delito hubiera actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno para aquella. Esta sería la lógica. Esta es la lógica que imperaba hasta antes de la sanción de la ley. El director de la empresa, el presidente, el funcionario interviniente, eran autores del delito y entraban en los distintos grados. Autor principal, autor ideológico, partícipe necesario. Esta era la responsabilidad que existía, y les digo que existe hasta ahora porque no se ha aplicado de otra manera. La ley no ha tenido aplicación en la Argentina. Aunque de todas maneras, este artículo muestra la contradicción de la norma porque más adelante dice otra cosa. Y acá vamos a hablar de los obstáculos constitucionales de esta ley, que es lo que venía adelantando. A mi criterio, es una ley infraconstitucional. No quiero darle el rango de inconstitucional porque sería demasiado juicio, pero de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, la ley fue sancionada de una manera que se contrapone al derecho positivo. ¿Por qué nos pasa esto en la República Argentina? Cuando hice la introducción y hablé de la OCDE, de una institución que tenía que ver con la Europa arrasada por la guerra y el Plan Marshall, es el claro ejemplo de cómo muchas legislaciones vienen a la República Argentina porque algunos juristas o algunas autoridades se enamoran de modelos que después, a la hora de cumplir efectividad en nuestro país, no tienen nada que ver con nuestra idiosincrasia, muchas veces con nuestro derecho positivo. Les cuento un antecedente que ustedes van a poder conocer rápidamente. La figura del defensor del pueblo, que fue traída a la República Argentina en la década del 90, tuvo 9 años con estado parlamentario. Quien la trajo fue Jorge Luis Mayorano, que fue el primer defensor del pueblo, que en ese momento era asesor del ex senador Menem, Eduardo Menem. La figura fue traída de Suecia, el ombudsman, donde tiene muchísima efectividad, porque esto no me canso de decirlo, que un funcionario sueco que recibe una recomendación o una observación del ombudsman, al otro día renuncia. Y en las defensorías del pueblo, que se han multiplicado, porque está la nacional, la provincial, la de la minoridad, la de la tercera edad, las municipales, se apilan las recomendaciones por accionar no prolijo de la administración pública y en realidad no pasa nada. Y este es el problema de traer legislaciones que no tienen nada que ver ni con nuestra idiosincrasia ni con nuestro derecho positivo. Así que bueno, acá vamos a lo que les decía. El derecho penal argentino, porque reitero, esta es una ley penal, es de neto corto y subjetivo. Se imputa la comisión de una conducta típica prevista en el Código Penal, o sea, a un sujeto, persona física determinada, y se morigera su responsabilidad en orden a que tenga culpa, dolo y el grado de participación en el hecho. La Constitución Nacional prohíbe la constitución de tipos objetivos, como es el caso de esta ley. Y les voy a decir por qué. Porque es de cumplimiento imposible. Ninguna legislación que no resista la mínima razón puede tener vigor. El delincuente o el imputado o la persona que comete el delito construye previamente una situación en su mente y elige, ejerce un acto de voluntad y decide cometer un delito, en el caso de que sea un delito doloso donde tiene una intención, o un delito culposo, como por ejemplo cuando nosotros conducimos un vehículo y tenemos un accidente que muchas veces no es responsabilidad del conductor, pero bueno, está el grado de culpa por la situación de riesgo que se crea, el estándar de riesgo de manejar un vehículo.
En este caso, ustedes imagínense cómo se conforma la voluntad de una persona jurídica. Se conforma a través de las distintas voluntades de los que participen en el hecho, y nunca una persona jurídica puede tener una voluntad delictual. O sea, es incompatible con la esencia de las teorías del delito, porque estamos yendo a tipos penales objetivos totalmente superados. Por eso hoy en la próxima diapositiva voy a hacer la diferencia. La Constitución argentina, y no solo la Constitución, el derecho positivo continental, europeo, occidental, tanto el de los Estados Unidos, que se rige por el common law, como el derecho penal alemán, se rige por el derecho de autor. ¿Qué significa el derecho de autor? O sea, una persona ejerce una acción que resiente un bien jurídico y que está previsto en el Código Penal, el que matare, el que violare, el que lesionare, por una acción, y esa es la persona. El derecho prohíbe el derecho de autor. ¿Por qué? Porque acá lo que estamos poniendo, discúlpenme acá, el derecho de autor es cuando nosotros decimos la persona jurídica. En Alemania nazi se regía el derecho de autor. Autores como Roxin, Belzer y Jacob hicieron mucho por rebatir esto. ¿Qué ocurrió? El derecho de autor fue el derecho que se aplicó al pueblo judío. El derecho de autor es el que dice que, por ejemplo, todos los inmigrantes cometen tal delito. El derecho de autor fue el que puso al pueblo judío en los campos de concentración nazi. Ahora, nosotros hacemos una ley que dice responsabilidad penal de las personas jurídicas. O sea, estamos haciendo un tipo penal definido para un tipo de persona definida. Y eso está totalmente prohibido no solo acá, sino en todo el derecho positivo. No me cabe duda que no fue la intención de los legisladores. Yo creo que esto se les pasó y no habrá habido consultas de juristas realmente, pero esto constituye un problema grave, con lo cual la vida de esta ley en un proceso, en la oportunidad que se la quiera aplicar, va a ser bastante nula. El sistema argentino se rige por el derecho penal de acto, y acá es donde yo venía retomando antes. El derecho penal de acto es el que lesionare, el que matare, el que cometiere cohecho, el que indujera a un funcionario público a, siempre es una persona con independencia de su calificación. Entonces, la ley en este sentido está bastante contrapuesta a lo que corresponde al derecho penal argentino y, reitero, al derecho penal de Occidente. El artículo 6º trae una incongruencia más, que estamos hablando de las vallas constitucionales que tiene. Independencia de las acciones. Las personas jurídicas podrán ser condenadas cuando no haya sido posible la identificación, o sea, juzgar a la persona humana que hubiera intervenido, siempre que las circunstancias del caso permitan establecer que el delito, acá tengo un problema con el PowerPoint porque, a ver, discúlpenme, ahí está, que el delito, juzgar a la persona humana que hubiera intervenido, siempre que las circunstancias del caso permitan establecer que el delito no podrá haberse cometido sin la tolerancia de los órganos de la persona jurídica. Entonces, estamos hablando de una imputación por presunción. Si el juez presume que de la mirada de todos sus hechos, tácitamente, y considera que la persona jurídica ha cometido un delito, el juez con esta herramienta puede condenarla. Y las condenas que puede recibir la persona jurídica son realmente muy intensas. Entonces, este artículo viola el debido proceso adjetivo porque me dice que más allá de la prueba que yo pude haber construido en oportunidad del proceso, ¿sí?, puedo presumir que la persona jurídica tiene un grado de responsabilidad. Esto está consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es el debido proceso adjetivo, el derecho al debido proceso, al juez natural de la causa. Es decir, establece una presunción contraria a la que impera en el derecho penal, porque en el derecho penal nosotros hemos construido desde los romanos en adelante el indubio pro reo, es decir, ante la duda,
la persona es inocente. Acá, ante la duda, la persona jurídica es responsable, con toda la abstracción mental que representa la responsabilidad o irresponsabilidad de una persona jurídica. También implica una violación al principio de non bis in idem, que para los que no sean abogados, el principio del non bis in idem es que no puede haber un doble juzgamiento por un mismo hecho. O sea, si yo sustraigo a alguien un celular, no puedo ser juzgada en dos ocasiones por esa misma acción. Y acá, ¿cómo se propone el segundo juzgamiento? Se propone con una segunda mirada, como si a mí me juzgaran primero como persona. Bueno, la vamos a juzgar como persona. Y después en mi calidad de abogada. Entonces acá estaríamos creando un doble castigo para un mismo hecho, un doble proceso, doble castigo. Ahora, frente a este escenario farragoso, que ya les dije todo lo feo, todo lo que está mal, ¿qué herramientas nos ofrece la ley 27.401 para morigerar las eventuales sanciones que surgieran en un proceso penal en su contra? Y es el llamado programa de integridad, que ustedes habrán escuchado, algunos lo conocerán, que el sistema de compliance. A mí me gusta decirle programa de integridad porque es así como lo dice la ley, y en la Argentina hablamos en español y vamos a tratar de hacer las cosas más acorde a nuestra identidad. El programa de integridad se sustenta en los siguientes principios, ¿verdad? La eficacia, que debe estar plasmada en un conjunto de acciones que se propone seguir. Bueno, la eficacia es algo muy abstracto porque se puede diseñar un programa y la eficacia se va a conocer a la medida que se va probando. La implementación de mecanismos y procedimientos internos de promoción y de integridad, que esto va a tener que ver con la concientización dentro de la misma empresa, y de implementación de mecanismos que estén probados o estandarizados. Lo que ha sido para mí, en cierta manera, un programa de integridad con digamos, un resultado muy exitoso han sido las normas ISO. La supervisión y el control de la incorporación y cumplimientos de estos mecanismos con finalidad de prevención, o sea, poder establecer en la etapa previa dentro de la misma empresa cuáles son las situaciones que pueden evitarse, cuáles son las situaciones que nos van anunciando que va a haber una acción delictiva, detección de irregularidades y actos ilícitos para temprana corrección. Bueno, en realidad es tautológico, ¿no? Uno va encerrando al otro. Bien, seguimos. ¿Qué tiene que tener un programa de integridad? Bueno, la ley establece dos estándares, un estándar obligatorio y un estándar voluntario, cuando en el artículo siguiente dice podrá también contener. Este estándar que les voy a decir en este momento va a ser el piso. Es un código de ética o conducta y políticas y procedimientos de integridad aplicables a directores, administradores y empleados. Con lo cual esto me pone en un mismo lugar, por ejemplo, al empleado que es sobornado como al director. El empleado puede ser sobornado para, no sé, cambiar una fecha, cambiar un tipo de mercadería, y el director puede ser sobornado o puede ser una persona partícipe en el delito de cohecho con el funcionario público, y están todos en el mismo lugar. Por eso, digamos que la ley no va diferenciando la imputación de la responsabilidad, o sea, la responsabilidad que yo le voy a achacar a cada parte con la responsabilidad que realmente tiene dentro del esquema de la empresa. Segundo, un cuerpo normativo interno compuesto de reglas y procedimientos específicos. Yo acá agregué un manual de procedimientos que muchas empresas lo tienen, para contrataciones con el Estado, concurso de precios, licitaciones públicas y cualquiera otra interacción entre las empresas y los organismos del Estado Nacional. Bueno, acá lo que está pidiendo es un protocolo específico de la empresa que además tiene que respetar
todas las normas del proceso licitatorio y de las leyes de contratación con el Estado. Tengan en cuenta que por su lado el Estado va a tener los controles internos de la Auditoría General de la Nación, a través del Congreso de la Nación, que es el órgano de control, externo, y de la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, a través de su Oficina de Auditoría Interna, que es la que hace el control permanente. Bien. El tercer requisito, que es obligatorio, estamos dentro de las cuestiones obligatorias. Los requisitos obligatorios que pide la ley son las prácticas de capacitación periódica sobre el programa de integridad a directores y administradores y empleados. Con todos estos elementos obligatorios, el programa de integridad deberá confeccionarse sobre el escenario de los riesgos propios de la actividad de la persona jurídica, el porte de sus negocios, su estándar económico y financiero y la reglamentación impositiva y demás regulatoria a la que ya debe someterse previo a lo que dispone esta ley. Es decir, el programa va a tener que contener, por ejemplo, yo soy la titular de Aceros del Norte, la presidenta de esa sociedad anónima, pongo un nombre ficticio. Entonces voy a tener que introducir prácticas dentro de lo que es el monopolio del acero, la competitividad, el nicho económico en el que yo esté haciendo mi cuestión comercial, si soy un exportador, si solo abastezco al mercado interno, si dentro de ese mercado interno yo abastezco a un municipio o si abastezco al Estado Nacional. Todas estas cuestiones, lo que me están diciendo es que voy a tener que incluir contadores, abogados, geólogos. Digamos que estamos desmenuzando la empresa por todos los sectores con este tipo de normativas. Pero bueno, el programa de integridad es lo que exige. Y acá vamos a los elementos que son voluntarios, optativos, que se recomienda que los tengan, pero que la ley no los introduce como obligatorios. Análisis periódicos de riesgos y el correspondiente ajuste. El análisis periódico de riesgos es el monitoreo permanente que tiene que tener la empresa, que lo va a hacer a través del órgano que designe. Después vamos a ver quién va a ser el órgano que designa. Apoyo al programa por parte de la dirección y los cuadros gerenciales. Como verán, son todas cosas muy erráticas. Disposición de canales internos de denuncia e irregularidades para internos y terceros externos. Bueno, esto es muy parecido a otra ley de corte infraconstitucional, nada más que es una réplica en el sector privado, que es la ley del arrepentido. Y sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigadores e imponga sanciones efectivas. Por eso yo puse ejemplo áreas sumarios, que es el símil al área sumario de cualquier organismo de la administración pública. Seguimos en los elementos voluntarios, los procedimientos de comprobación de integridad y trayectoria de los terceros con quienes la persona jurídica opere o contrate, o sea, vamos a tener que hacer una especie de gran hermano en todo el procedimiento de contratación, desde la persona jurídica, incluyendo hasta el funcionario público. Acá nos queda bastante dudoso cuál es la obligación de los miembros de la persona jurídica cuando por ahí conociera la comisión de exacciones ilegales, o sea, los delitos de fraude de la administración pública. La debida diligencia en los procesos de transformación societaria, que entiendo que esto debería ser un requisito obligatorio porque con las fusiones y las formaciones de las UTES, uniones transitorias de empresa, ahí es donde está el problema de las personas jurídicas, especialmente las extranjeras que vienen a la República Argentina y que para poder licitar se unen con otra empresa argentina que simplemente les presta el nombre, termina siendo un sello de goma, y después terminamos en los concursos preventivos de empresas internacionales que están transcurriendo actualmente en la República Argentina, a las cuales prefiero no hacer nombres. Monitoreo y evaluación continua de la eficacia del programa, y acá me trae la figura que la nombra, que es el responsable interno del programa de integridad, que yo creo que genera un problema muy grande porque depende al rubro que sea la empresa, el responsable interno del programa de integridad puede llegar a ser un contador o un economista o un abogado o bien un ingeniero si es una empresa donde la actividad principal se define
con la actividad de los ingenieros. Por supuesto, va a tener que estar asistido por un cuerpo interdisciplinario y pone mucho peso en esta figura. Así que, de verdad, no sabemos muy bien cómo va a ser el resultado porque hasta el momento, les reitero, no hay casos de ni procesamientos ni condenas. Y ahora vamos, ¿por qué es importante tener un sistema de integridad? Porque es, digamos, el único apoyo que tenemos los que trabajamos, sea con el Estado, seamos como empleados o lo hagamos desde el sector profesional, para construir una presunción exculpatoria respecto a la empresa y no quedar nosotros incluidos dentro de un tipo penal o un procedimiento penal en lo que es el ejercicio propio del trabajo, ya sea como profesionales liberales, como pymes o como empresas más importantes. O sea, aquí, tal como está la situación en este momento, todas las empresas tienen que tener un programa de integridad. Y cuando yo digo todas las empresas, son una SRL, una sociedad anónima, estas famosas SAU, otra empresa que trajo el Código Civil y Comercial, que es Sociedad Anónima Unipersonal, algo muy foráneo para nosotros, porque además se lo van a exigir como presunción de inocencia y va a servir a la hora de contratar con otra empresa y que tengan algún tipo de dificultad. El artículo 9 lo dice claramente, la exención de la pena. Quedará eximida de pena y responsabilidad administrativa la persona jurídica cuando concurran simultáneamente las siguientes circunstancias. Y nos vamos al inciso B. Hubiera implementado un sistema de control y supervisión adecuado en los términos de los artículos 22 y 23 de esta ley con anterioridad al hecho del proceso, cuya violación hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la comisión del delito. O sea, que tiene que tener implementado un sistema de control antes de la comisión de los hechos que sean considerados delitos. Entonces, para tener un escenario claro es sí o sí el programa de integridad, con los elementos esenciales, mucho más amplio con los elementos voluntarios de acuerdo a las posibilidades económicas, al porte de la empresa, pero el programa de indemnidad hay que tenerlo sí o sí porque mañana un juez va a decidir, por más que yo les explique que todo esto es inconstitucional, que les va a aplicar y las sanciones son realmente la muerte de la empresa. Esta exención es solo respecto de la empresa. El programa de integridad no exime la investigación penal de los funcionarios y empleados que deberán soportar un proceso en caso de presumirse la comisión del delito. Bueno, acá vamos. Con el programa de integridad lo que tenemos en cierta medida y a medio camino indemne es la responsabilidad jurídica de la empresa, que tiene sanciones que pueden ir inclusive hasta la inhabilitación empresaria por 10 años. Pero esto no va a inhibir, y en esto estoy de acuerdo, los procesos penales que surjan de la investigación de la actividad de los directores, de los gerentes, hasta de un empleado que haya participado y por supuesto el funcionario público, porque ese es el escenario real que siempre rigió en nuestro proceso penal positivo. Así que en este caso yo estoy de acuerdo. Ahora, uno de los puntos por los cuales se convocó esta reunión fue la obligación de los consejos profesionales de confeccionar programas de integridad. Yo acá no estoy de acuerdo con lo que han dicho otros colegas y voy a explicar por qué. La ley dispone en su artículo primero la obligación para personas jurídicas privadas. Los consejos profesionales, como en el caso del COPIME que nos convoca, el Colegio Público de Abogados, el Consejo Profesional de Contadores Públicos, nos dice que los consejos profesionales son personas de derecho público no estatal. No lo digo yo, después le voy a decir quién lo dice, gente más importante que yo. Son creados por ley, la ley les delega potestades del Estado Nacional o la provincia, según sea el caso, porque hay consejos provinciales, y se rigen por procedimientos administrativos y les alcanzan los tipos penales para funcionarios públicos. Los consejos profesionales son personas de derecho público no estatal. ¿Qué significa? ¿Soy un organismo del Estado? No. ¿Pero cumplo funciones estatales delegadas? Sí. Entonces,
la ley me pone en un paralelo, me dice, usted no es estatal, pero usted está cumpliendo una función que el Estado prefiere que lo hagan ustedes. ¿Y por qué es esto? Porque muchas veces este tipo de personas de derecho público nacieron como asociaciones y tuvieron tal presencia jurídica que demostraron que sí, que podían ser personas de derecho público con actividades reguladas. Por eso los consejos dan las matrículas y lo hacen todo en representación del Estado. Ahora bien, la doctrina en la República Argentina es uniforme. El maestro Marienhoff, Casañe, Bianchi, Muratorio, Laura Monti, que actualmente es la Procuradora General de la Corte. Esto no hay discusión. Pero la realidad es que los empleados de los consejos profesionales no son considerados empleados públicos, pero los representantes de los consejos profesionales son regidos por las leyes de los funcionarios públicos a la hora de responder penalmente o a la hora de emitir un acto administrativo dentro de lo que es el marco del derecho administrativo. O sea, es un mix, es un intermedio, no sería, por ejemplo, como el ENRE o el ENARGAS, que son organismos autárquicos del Estado Nacional, y tampoco sería una persona privada. Para que les dé un ejemplo de qué ha sido considerado una persona de derecho público no estatal, es el Jockey Club argentino, porque tiene el registro de los caballos pura sangre. Así que no son solo los consejos profesionales, sino algunas otras instituciones que cumplen funciones para el Estado. ¿Qué dice al respecto el Código Civil y Comercial? Bueno, esto reiterando que no nos corresponde a los consejos profesionales, no les corresponde, perdón, ya anunció el ingeniero Florio que soy abogada del COPIM y tengo mucha pertenencia. No les corresponde porque no son personas de derecho privado. La ley dice personas jurídicas, la ley dice personas jurídicas privadas y el artículo 145 habla de las clases, las públicas y las privadas. Las jurídicas públicas son las personas jurídicas públicas, el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, entidades autárquicas, como pueden ser los consejos profesionales, y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuye ese carácter. Ya lo he dicho, la doctrina y la jurisprudencia de la Corte es uniforme. Bueno, el programa de integridad de los consejos o colegios profesionales son su ley de creación y su código de ética. Partimos de esta base, los consejos profesionales tienen una ley de creación, todos, el Colegio Público de Abogados, por ejemplo, nosotros nos llamamos colegios, y todos tienen un código de ética y un tribunal de disciplina. Entonces, ahí sí que la actitud del profesional está siendo regulada por su código de ética y a su vez sus funcionarios en actos que cometieren en el ejercicio de ser comisión directiva del Consejo Profesional están regidos por el Código Penal del mismo modo que los funcionarios públicos en los distintos delitos de incumplimiento. Pero el Consejo Profesional no es una persona de derecho privado, por lo cual no le corresponde el programa de integridad, porque la ley lo está excluyendo. Y bueno, estoy abierta a otras opiniones, pero esta es la mía y la fundo en la ley. Bueno, esto un poco lo adelanté, no son empleados, dice, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación jurídica de los profesionales contratados por las empresas? Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros como profesionales que somos contratados como una empresa? En primer lugar, si nos desempeñamos como empleados, estamos alcanzados por las normas del programa y tenemos que participar en el programa dentro de esa empresa. Esto es fácil porque de eso se encarga la empresa. ¿Qué ocurre si somos terceros contratados? ¿Qué es lo que habitualmente nos ocurre como asesores o, por ejemplo, en el caso de los ingenieros, especialmente los especialistas de higiene y seguridad? Si son terceros contratados, frente al conocimiento de un hecho irregular que implique un ilícito o falta de ética, deberán hacer la denuncia formal ante el responsable del programa de integridad. Y acá volvemos a los que les venía comentando, que es una figura medio traída a la fuerza de la figura del arrepentido, porque está poniendo en cabeza del profesional la obligación de denunciar dentro de la misma empresa por la cual él es contratado. O sea,
este tipo de normas son de cumplimiento imposible, porque cuando la norma es ineficaz, o sea, es imposible que yo haga una denuncia sin prever que me vayan a perjudicar por esto, ¿sí? Para que esta obligación resulte exigible, y esto sí es un dato que le pido que lo apunten porque es fundamental, el profesional o tercero contratado se le deberá entregar una copia del programa de integridad completo, debiendo recibir las capacitaciones, auditorías y todos los procedimientos que comprende el programa de integridad. Es decir, la empresa va a tener que notificar al tercero que también va a estar involucrado en su funcionamiento. Al tercero me estoy refiriendo al profesional, que no es del staff de la empresa y que es contratado en su libre ejercicio. Y entonces lo va a tener que notificar y el profesional va a tener que tomar conocimiento de los estándares, de los protocolos y en el caso, como decíamos en la diapositiva anterior, que encontraron una irregularidad, va a tener que denunciarla ante el responsable del programa de integridad. Si la empresa no le da una copia, no lo notifica, en caso de haber una irregularidad, el profesional está totalmente exento del programa, del delito que cometiera la empresa. Y la única manera que él tiene de salvaguardarse es pedirle a la empresa que le dé la copia y lo notifique del programa de integridad. Bueno, el régimen de las penas para la persona jurídica puede ir, es muy subjetivo, no sabemos qué puede definir el juez. Multa de 2 a 5 veces el beneficio económico obtenido. Para esto va a tener que establecer cuánto fue el monto del cohecho, del beneficio que obtuvo, y la multa, el mínimo es 2 veces. Por ejemplo, $1.000.000, 2 millones de dólares a 5 veces, a 5 millones de dólares. Y les doy este ejemplo burdo para que uno pueda representar el perjuicio. Suspensión total o parcial de las actividades hasta 10 años. Bueno, esto es una inhabilitación realmente que le decreta el certificado de función a la empresa porque ya el nombre va a quedar sucio, no va a poder operar en el mercado. Directamente cuando le impone esta sanción, la empresa queda fuera del escenario. Suspensión para ser contratista del Estado hasta 10 años. Bueno, esto es un poco reiterativo, pero además la empresa no va a poder operar más. Disolución y liquidación de la persona jurídica. Pérdida de los beneficios estatales adquiridos como exenciones impositivas. Bueno, estos son las exenciones o promociones, por ejemplo, las empresas que hoy tuvieran los ATP, que les están solventando los salarios. Y agrava la situación de los funcionarios públicos condenados, porque, bueno, esto me parece una situación oportuna, por el tema de que nosotros tenemos muy poco control con el delito de los incumplimientos de funcionario público que nunca procesan a nadie y nunca condenan a nadie. Las conclusiones. Estas son mis conclusiones. Yo acepto observaciones, esto es una ley que va a dar mucho a debate. La ley se torna ineficaz y de cumplimiento imposible por responder a principios ajenos a los previstos en la Constitución. Si yo sanciono una ley que primero pone una responsabilidad en una persona, en la concepción griega, que no existe, porque la persona que puede cometer delitos es la persona física. La persona jurídica estaría cometiendo un delito a través de la voluntad de muchas personas físicas y eso sería un concurso real de delitos con las distintas participaciones. O sea, no hay manera de que la persona jurídica exprese una voluntad delictiva si no hay personas físicas atrás que la están concretando. España ha manifestado en el año 2012 que es una ley ineficaz que no ha tenido cabida en las sentencias del Tribunal Superior de Justicia, justamente porque, bueno, España es uno de los países que quedó fuera del Plan Marshall. Recordemos que esto como iniciativa de la OCDE, que fue el organismo, como una ONG de monitoreo de cumplimiento del Plan Marshall, y España, como no había intervenido en la Segunda Guerra Mundial, porque había tenido su guerra civil, no recibió los beneficios del Plan Marshall, y así todo la tuvo que sancionar por imperativo de la Unión Europea, pero en el 2012 ya nos ha contado que la norma es ineficaz. A pesar de eso, con todos los parecidos que tenemos con el régimen jurídico español, nosotros 6 años después, en el 2018, la trajimos y la sancionamos.
y la última conclusión, que esto lo remarqué, es que debe implementarse el programa de integridad, puesto que mientras dure la vigencia de esta ley, es la única herramienta que obra como presunción exculpatoria y que nos deja indemnes un poco a los profesionales que estamos contratando con las empresas. Como conclusión final, las personas de derecho público no estatal, consejos y colegios profesionales no están sometidas a esta ley por imperio del artículo primero, que circunscribe su ámbito a las personas jurídicas privadas, o sea, sociedades comerciales, como dije, sociedades anónimas unipersonales, SRL y los distintos tipos que establece el Código Civil y Comercial. Nosotros estamos en un intermedio, que no somos organismos estatales, pero tampoco somos personas jurídicas privadas. Somos personas de derecho público no estatales. Por lo tanto, por lo que ya dije y no quiero reiterar, están exentas. Así que bueno, les agradezco haberme escuchado. Pueden evacuar consultas que surjan después de esta charla en la medida que ustedes vayan pensando qué es lo que estuvimos diciendo acá, al área de capacitación. Así que bueno, les agradezco mucho su presencia. Bien. Bueno, muchas gracias, doctora. Vamos a ver entonces si los asistentes desean hacer alguna consulta. En principio, le voy a dar la palabra al señor Miguel Rosado, que quiere hacer una consulta relacionada con un tema que hemos tratado. Así que aquellos que quieren expresar lo que desean, lo que pueden hacer es apretar la tecla espaciadora y de esa manera queda habilitado el micrófono. Así que, señor Miguel Rosado, por favor, les agradezco si puede usted mencionar lo que quiere preguntar. ¿Algo para tirar? Sí, buenas tardes. Quería consultar si esta ley alcanza a las asociaciones civiles, si son consideradas de orden privado, o asociaciones civiles sin fines de lucro, y si es así, si deben contar con un código de ética aprobados en una asamblea de asociados, por ejemplo. Hola, buenas tardes, Miguel. Sí, esta ley alcanza a las asociaciones civiles, porque las asociaciones civiles son personas de derecho privado. Entonces es así, y el código de ética pueden tenerlo con independencia de esta ley, pero no es lo mismo el código de ética que el programa de integridad. El programa de integridad lo tienen que elaborar, lo tienen que desarrollar, y al igual que en las sociedades anónimas, en las sociedades comerciales, todos los actos de esta naturaleza tienen que estar aprobados por lo que defina su estatuto, su comisión directiva, del modo y con la mayoría que lo determine su estatuto. Esto, por ejemplo, acá es muy buena la pregunta, porque no define si un programa de integridad va a tener que ser aprobado con una mayoría agravada de 2/3 o con una mayoría simple. Así que excelente la pregunta, porque nos deja un interrogante, y esto es materia para trabajar. Bueno, si está satisfecha la pregunta, estamos en este momento. Sí, quería hacer otra consulta al respecto. Perdón, les voy a pedir lo siguiente, para que sea más simpático. Hasta ahora han sido muy amables todos en silenciar su micrófono, pero al mismo tiempo han, digamos, quitado la cámara. Como hemos ya terminado la conferencia bajo el punto de vista de la disertación, les invito a que nos podamos ver todos, porque de esa manera es más agradable hablar con una persona en lugar de ver el nombre simplemente. ¿Es posible? Les agradezco. Muchas gracias, Miguel. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, Miguel Rosado. Sí, quería, a propósito del tema del programa de integridad, decía hace un rato que los colegios o consejos contempla, o pueden pensarse que el código de integridad es el estatuto y, perdón, es la ley de formación y el código de ética del consejo o colegio. De la misma forma, el estatuto y un código de ética se puede tomar como el programa de integridad de una asociación civil. Bueno, no
No, eso se lo respondí, pero lo reitero, porque por ahí no quedó claro. Las asociaciones civiles tienen su estatuto, porque si no, no serían asociaciones. Eso es el requisito esencial que les pide la ley para estar conformadas como tales, y pueden tener algunas un código de ética, que por lo general está incluida en las normas de ética dentro del estatuto a través de las sanciones que se establecen para los asociados. Pero como las asociaciones civiles, si bien no tienen fines de lucro, manejan fondos y tienen, especialmente las ONG, por ejemplo, mucha interacción con el Estado Nacional, sí están comprendidas dentro de ese gran paraguas que es la persona privada y persona jurídica privada, y sí tienen que acogerse y establecer su programa de integridad, al menos con las pautas mínimas, con el estándar mínimo que son los obligatorios. Así que sí, por ejemplo, otras personas de derecho público no estatal que ahora recuerdo que tampoco lo tendrían que hacer, por ejemplo, son las obras sociales. Con esto no estoy hablando de las prepagas. Las obras sociales, que son los agentes del seguro de salud, que son parecidas como los de los consejos profesionales, que están reguladas por ley, tienen fines públicos, o cumplen una función estatal delegada, que es la prestación de salud, que está establecida como obligatoria en nuestra Constitución, ¿sí? Y estoy hablando de los agentes de seguro de salud comprendidos en la Ley 23.661. Acá tenemos otro ejemplo de los que no deberían tener programas de integridad. La diferencia acá, el gran estándar es persona de derecho privado, persona de derecho público. 145 y 146 del Código Civil y Comercial lo establece claramente. Ese es el primer examen que nosotros tenemos que atravesar. Si entramos dentro de lo privado, todo es sí. Inclusive les voy a decir, por ejemplo, la Oficina Anticorrupción, que fue el organismo delegado para la aprobación de los programas, estableció un protocolo bastante extenso, ustedes lo van a poder consultar si van a la Oficina Anticorrupción, en donde determina todas las pautas que deben seguirse para confeccionar un programa de integridad, especialmente para las pymes. Y tengan en cuenta que cuando hablamos de pymes, hablamos de empresas de 10, de 20, de 15 personas. Con lo cual esto es un estándar muy excesivo, especialmente no por la situación de pandemia que es mundial, sino por cómo se vino dilucidando el panorama de las industrias y de las empresas en la República Argentina en los últimos años, ¿no? Que apenas han podido sobrevivir. Así que bueno, esta es la situación jurídica real que existe. Si por ejemplo otro de los elementos es que yo tengo que hacer una contratación como empresa por un monto determinado, que es bastante elevado, en una licitación pública, en una contratación pública, de acuerdo a ese monto, que en este momento no lo recuerdo porque no está actualizado lamentablemente en el decreto 1023, me tiene que aprobar el programa de integridad alguien que tenga el rango de ministro. O sea, fíjense que esto lo vine diciendo antes, el estándar alto de transparencia, de experticia, de seguridad en las comunicaciones, en los expedientes administrativos que nos está imponiendo una ley, cuando recién ahora nosotros estamos entrando en el mundo informático del expediente. Porque la mayoría de las veces, a veces dejamos una nota en la mesa de entrada, nos ponemos el sello en la copia y cuando volvemos se perdió la nota o no se encontraba. Esta es la experiencia habitual de la administración pública. Entonces nos estamos encontrando en una norma que no contempla qué país la estamos aplicando, bajo qué sistema jurídico y bajo qué realidad empresarial tiene la República Argentina. Admito opiniones opuestas, claro. La consulta. Sí. ¿Quién es el profesional que sería el especialista para formar o conformar este programa de integridad? ¿Qué profesión sería? Y si en el caso de las asociaciones, si se dice que tienen que aprobar los ministros, sería por medio de elección de personalidades jurídicas, que creo que la documentación aprobada por personas jurídicas es del ministro de gobierno, en el caso nuestro de Salta, del ministro de gobierno de Salta. ¿Sería así? Bueno, a ver,
Vamos por parte. Los profesionales que están haciendo los programas de integridad, que es lo que llaman compliance, son colegas míos, son abogados. Humildemente creo que para hacer un programa de integridad de esta naturaleza, de acuerdo a todo lo que tiene que observar quien haga el programa, tiene que ser un cuerpo interdisciplinario, porque si no lo que estamos haciendo es vendiendo un producto, cobrando a la empresa una herramienta que sí tiene muchas cuestiones jurídicas, pero a la hora de decir cómo aplicamos estos procedimientos jurídicos, yo voy a tener que hablar con el ingeniero, con el responsable de higiene y seguridad, con el contador, con el economista, con el proveedor y con el mismo que me tiene los almacenes y hasta el que está en el depósito. Porque ustedes saben que puede ser material que vaya a residuos y resulta que yo estoy haciendo un negocio con ese material y lo estoy distrayendo del manifiesto de residuos. O sea, el espectro de situaciones que puede ofrecer la corrupción es infinito. Con respecto a lo que usted me está diciendo de la provincia de Salta, desconozco realmente lo que dispone, si es rango de ministro o no, la Dirección General de Personas Jurídicas, porque usted sabe bien que cada provincia en eso tiene su dominio. Entendería que si el Director General de Personas Jurídicas de Salta, que es distinto de la Inspección General de Justicia de acá y distinto de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, tiene rango de ministro, y la empresa hace la asociación civil brinda un servicio, hace un contrato, por ejemplo, para un programa de violencia de género con el Ministerio de Salud o con el Ministerio de Justicia, el programa de integridad aprobado por el director general sí tiene rango de ministro, sí está legitimado, pero hay otro tema, no todas las provincias se han adherido. En el caso de la provincia de Salta, entiendo que no se ha adherido todavía, porque esta es una ley que propone la adhesión. Ahora les quiero decir algo, propone la adhesión, pero cada provincia tiene un cuerpo de juzgados federales, y esta ley va por la justicia federal. Entonces eso es una trampa. La provincia no se adhiere, pero resulta que yo contraté con una entidad estatal y ¿quién interviene? ¿Quién tiene la competencia? La justicia federal. ¿Y qué me va a hacer? Me va a aplicar la ley 27.401. Entonces, en este doble filo que tenemos cuando estamos en una república que es federativa, una federación, estamos todo el tiempo dando un doble examen. Por un lado, el que nos exige la provincia local, y por el otro lado, los intereses de la nación representados por la justicia federal con asiento en las distintas jurisdicciones. O sea, si hay una conclusión, a mi criterio, si alguien fuera un cliente mío, de hecho, a mis clientes, ¿tengo que hacer el programa de integridad? Sí, lo tengo que tener, como por ejemplo, si salimos a la calle y vamos a conducir un vehículo, tenemos que tener el seguro contra terceros al menos. Ese es el estándar. El programa de integridad con los presupuestos mínimos, ese es el estándar. Después, si yo le quiero incorporar, por ejemplo, todo riesgo con franquicia, con menos franquicia, eso sería el programa de integridad con la hipótesis de máxima. Bueno, los invitamos entonces a hacer alguna pregunta más, si es que lo desean. Bueno, hemos tenido una serie de chats donde agradece mucho sí, lo estoy la viendo. realizada, y a su vez hay una gran cantidad de felicitaciones y de calificación de excelente esta charla, de tal manera de que, doctora Sambro Merlo, estamos muy satisfechos. Esta conferencia va a ser subida a YouTube en el canal Copime la semana que viene, así que aquellos que quieren recrearla o bien invitar a alguien a participar, lo pueden hacer. Por nuestra parte, como consejo, les agradecemos mucho vuestra presencia. Durante los lunes que quedan de septiembre y octubre vamos a seguir haciendo conferencias de distintas características, las cuales la pueden hacer conocer a través de nuestra página web. Y simplemente entonces le invito, doctora, que se despida y vamos a dar por concluida la conferencia, si le parece bien.
Bueno, ingeniero, me parece muy bien. Yo les agradezco a ustedes la presencia, el interés. Bueno, como le comentaba al ingeniero, vengo con los Zoom desde el mes de abril. Es muy difícil, la verdad que celebro por un lado porque acá puede estar Miguel, que es de Salta, y estar en presencia, esto nos acerca. También es muy difícil tratar de ser didáctico cuando uno tiene una pantalla y sobre todo cuando lee un PowerPoint y no ve las caritas, ¿no? Porque en lo personal me gusta que las conferencias me interrumpan y sean interactivas, ¿no? Que es lo importante, no que hable uno solo, sino que podamos hacer debate. Y los invito nuevamente a que piensen y sin ningún prejuicio de está mal o está bien, hagan las preguntas que les parezca a el mail de capacitación, que es capacitación con minúscula @copime.org.ar. Si les surge algo, las envían a capacitación, que acá está muy bien dirigida por el ingeniero Florio, y se evacuarán eventualmente. Les agradezco la presencia y le agradezco nuevamente al Copime, que siempre me invita a estos escenarios y me da una oportunidad muy buena. Bueno, entonces si no hay más preguntas, todas las calificaciones que recibimos a través del chat son de agradecimiento y de gran excelencia de lo que hemos escuchado. Así que les volvemos a reiterar que estamos muy contentos de que nos hayan acompañado y los invitamos a cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Entonces, más nada que decir. Le decimos buenas tardes a todos y los esperamos hasta cualquier momento. Que lo pasen muy bien y nos vamos. 1, 2, 3. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Gracias.